Tenemos a su autora, Larisa Contreras, presente en nuestro estudio hoy para conversar sobre esta interesante novela, ¿verdad? Es una novela. No escucho a Larisa por los audífonos, no sé si... A ver, Larisa, háblame de nuevo. Hola, hola, hola. Ay, Ahora sí, pues. Buenos días, Ya, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por el espacio para hablar sobre estos temas que son tan importantes y tan dolorosos para todos, ¿no? Exacto, y bueno, tú misma lo estás diciendo, ¿por qué estamos diciendo que este libro es importante, doloroso, pero importantísimo? Porque está basado en la historia de Lisette, ¿verdad? Esta niña del Sename, y está basado porque está novelado también, ¿no? Es su historia, pero de cierta manera novelada. Cuéntanos un poco sobre esto justamente. Mira, el libro es una ficción, pero el libro al mismo tiempo está atravesado por este caso real, y yo me propuse como estrategia narrativa contar exactamente todos los pasos y todas las investigaciones que se iban haciendo, pero interceptando la ficción. Entonces la historia trata de una jueza de familia, de un juzgado de familia de Santiago, que envía a esta niña, en este caso para proteger a la niña, yo cambié todos los nombres, no es mi intención revictimizarla después de su muerte, ya que fue tan victimizada en su vida. Claro. Entonces, yo hice ese ejercicio. Esta jueza envía a esta niña a un hogar del Sename, un CREAD, y en ese CREAD la niña resulta asesinada, muerta. Esta jueza sufre un colapso nervioso, es enviada a su casa a descansar y a tomar muchos medicamentos, y mientras está tomando todos estos medicamentos empieza a ver a esta niña en la casa, la niña muerta, ¿ya? Y entre ellas dos se va creando una relación muy particular, porque la niña, Catalina, en la novela, es una niña disruptiva, es una niña con ciertos trastornos, con muchos problemas que venían de la casa. Entonces, esta junta entre estas dos mujeres, ya una grande y una chica, va generando la historia, y nos vamos metiendo también a través de esta historia, nos vamos metiendo en el caso, y en el caso Sename, que es lo que explota luego de la muerte de esta niña. Una pregunta técnica, entre comillas, porque esta narrativa, esta historia, está intercalada con informes médicos, informes criminalísticos, que son descripciones también de ficción, ¿o esos son los reales? Informes son reales, completamente reales. Como les digo, yo he cambiado todos los nombres de todos, ¿ya? Por proteger por una delicadeza, claro, y una protección hacia la niña, y también porque me interesa, más que hablar sobre ese caso, sobre todo el sistema en el que los niños se desenvuelven, niños que son vulnerados, que vienen de contextos de pobreza, de abandono, y que llegan a estos centros a ser reparados, pero no ocurre eso, la reparación no ocurre, al contrario. No hay en el fondo, y sabemos las fallas estructurales que hacen de que en el fondo no se les entregue la herramienta ni se les proteja como corresponda, y se les vuelva más vulnerable estando dentro que fuera en algunos de los casos. Y ahí, Larisa, te quería preguntar por tu experiencia más personal, porque cuando uno se dispone a escribir un libro, toma una distancia de los hechos, trata de hacerlo de la manera lo más profesional posible, pero el escritor, sobre todo en tu caso, es un tamiz de hechos súper dolorosos, terribles, que provocan una serie de sensaciones. ¿Cómo saliste de ese proceso, si te golpeó mucho en lo personal? Y finalmente, ¿cómo lo lograste sacar adelante? Porque entiendo que emocionalmente debe ser muy desgastante, duro, crudo, y te debe enfrentar a situaciones bien límite, creo yo. Sí. Es muy desgastante en realidad ir enterándose de pormenores tan dolorosos, tan escabrosos, tormentosos. Es como una película de terror. Claro. Y me tocó muchas veces saber o preguntar gente que trabaja directamente con niños en el Sename. No es mi experiencia, yo no trabajo en ese contexto,
Y todo el mundo, la reacción era, o sea, yo me fui porque me volví loco. Me volví loca, yo no pude más, me tuve que salir, porque es demasiado, es demasiado. Entonces, yo quise traducir esa situación de es demasiado en este personaje que es la jueza que se trastorna un poco por toda la cantidad de miseria humana que ella ve en el lugar desde donde ella está y a los lugares a donde llegan los niños. Bueno, hay muchas críticas en torno a lo que significa el Sename, pero también que ya no se llama Sename. Mejor niñez. Mejor niñez. No sé si es el mejor nombre. Mejor, es raro, ¿no? Es raro el nombre. Mejor porque niñez. Como antes era peor, entonces ahora es mejor, no sé. Sí, y lo que yo entiendo, lo que me ha tocado también ver como autoridad de una comuna, digamos, es justamente que no ha cambiado mucho, la verdad. Las cosas siguen más o menos igual. Después de haber estado investigando, analizando, ¿qué es lo que falta para que podamos avanzar en esta temática que tiene que ver con las niñeces? Porque, no sé, como que a veces se decía, los niños no votan, entonces los dejamos votados. Pero son familias completas las que dejamos votadas. Te voy a contar una anécdota. El otro día fuimos a almorzar con Hassan y Francisca, aquí estábamos en el sindicato de folcloristas, y se nos acercó una señora solo porque nos escuchó hablar y nos dijo, por favor, porque estábamos conversando sobre supuestos invitados, gente que podríamos tener en el programa, y estábamos hablando del ministro de Justicia, y dijo, pregúntenle por las niñeces, por los niños, las niñas, dijo. Y ella tenía a cargo ahora a su nieta, porque su hija, creo que era, no me acuerdo, uno de los padres era drogadicto y el otro estaba en la cárcel. Claro, el hijo estaba en la cárcel. Y dijo, bueno, pero me la quitaron al principio y se la llevaron a una familia acogida que ni siquiera la mandaba al colegio. O sea, a ese nivel de vulneración de derechos. Me costó un año entero que me la entregaran y ahora la tengo yo, pero en cualquier momento tengo miedo que me la quiten. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Porque fue muy dolorosa esa historia. Sí, lo que pasa es que esta cuestión es más oscura de lo que uno piensa, ¿no? Entonces, más allá de qué es lo que tenemos que hacer, es que hay unas redes internas de corrupción que son muy importantes y muchas veces quitan niños para cobrar, los centros cobran dinero a través de los niños. O sea, es un tema de oferta y demanda de niños y niñas y adolescentes. Entonces, muchas veces las madres que han dejado a sus niños porque o no se ven o se ven impelidas a hacerlo, porque no los pueden tener en sus casas, los tienen que entregar o se los quitan, pero después ellas van a recuperar a los niños, tratan de hacerlo porque cambiaron sus situaciones en los hogares, ellas tomaron tienen cursos, trabajo a lo mejor, pero los piden de vuelta y no se los entregan porque son, en el fondo, no digo que sean en todas partes, pero sí hay casos estudiados y comprobados en que los centros, sobre todo los centros que no son del Estado, sino que son cooperadores, colaboradores con como el CREAD, Claro. Entonces, esos centros retienen, es como un secuestro de niños. Qué increíble. Es un secuestro de niños y no los envían de vuelta donde tienen que enviarlos, ni siquiera a las casas de los parientes o gente que pudiera hacerse cargo de ellos. La ley privilegia a los parientes y eso no ocurre. Entonces, a ver, es un círculo tan de mierda, no podemos decirlo de otra forma, no sé cómo explicarlo de otra manera, pero es un círculo de tanta corrupción, de tanta corruptela, que más allá de qué podemos hacer nosotros, nosotros deberíamos haber votado por una constitución en donde nosotros pudiéramos haber hecho algo concreto, ¿no? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Más que una cuestión asistencialista como familias o como lo que sea, no, son políticas económicas, gubernamentales, sociales, educacionales. Tiene que haber una integración de los distintos organismos del Estado para sacar adelante esta cuestión. Mira, a mí me pasó también que mientras estaba escribiendo el libro sentía que había como una distancia como de otra dimensión con esta realidad, ¿ya?
o sea, estaba la realidad de nosotros que estamos en este mundo, el lado A, digamos, pero hay otro Chile alternativo, un Chile que está escondido, que nos vemos, o que nos han omitido, o que nos han tapado, pero es una distancia tan grande. Es como si fuera otra dimensión, una dimensión fantasmagórica. Y en esa realidad viven nuestros niños, que después crecen y muchas veces la mayoría de las veces no salen de la pobreza, porque la pobreza es como un sino, digamos, ¿cómo sales de ahí? Te lleva a la muerte, te lleva al abandono, te lleva a abandonar a otros, a dañar a otros también a veces. Me acuerdo mucho estaba pensando, ¿te costó mucho que te lo editaran? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te costó? Sí me costó. Wow. Porque es un Chile que está escondido. Sí me costó. Impresionante. Son temas incómodos. Son temas exacto. Que ponen el dedo en una llaga que pocos quieren mostrar. Y llegó mi editorial Noctámbula y me dijo, no, esto es importante, esto hay que hacerlo. Y yo me sentí como... Menos mal que existen, claro. Gracias por existir. Gracias por existir. Sí, te quería preguntar eso porque me pareció que era como algo que seguramente les había costado. Mira, yo agarré la pandemia, agarré el estallido, entonces todo eso... Justo te quería preguntar sobre eso, porque el estallido hoy día como que está ganando el relato aquellos que quieren que solo se hable de que fue como un proceso de delictual, donde se incendiaron cosas, se rayaban las murallas, qué cosa más horrible. Pero dentro de todos esos rayados, algunos de los que más encontrábamos, me acuerdo yo, y que yo decía, wow, era no más Sename. Ese se repetía en una calle y otra calle, no más Sename, no más Sename. Y sabemos que muchos de los jóvenes que estaban en la primera línea pertenecieron al Sename, pertenecían al Sename, debieron haber estado a lo mejor en el Sename, pero preferían vivir en una caleta. Y esos jóvenes... No preferían, si muchas veces los niños son torturados en los Sename, entonces prefieren salir, prefieren irse a la caleta a estar... están más seguros, están más seguros. Sí, de todas maneras. Bueno, yo tengo una amiga que le pasó eso, justamente. Ella prefirió estar en una caleta que ir a dar al Sename en un momento de su vida. Bueno, y muchos de esos jóvenes, ¿no es cierto?, se sintieron por primera vez en su vida tomados en consideración. Y eso parece que lo olvidamos completamente. Es como que si lo hubiésemos escondido debajo de la alfombra. Sí, rarísimo, ¿no? Fue rarísimo. Se hizo un aparataje como de cambio de imagen, un aparataje de imágenes que hicieron finalmente poner en un lugar muy de ridículo a la gente, y los llaman los octubristas. Entonces cambiaron esa imagen, ¿no? Yo creo que el caso de la instalaron un relato, creo yo. Instalaron un relato de que todo esto fue una locura, que en realidad fue una tontera, que sí. Yo creo que el caso de la Lisette Villa es un antecedente de las revueltas sociales. Absolutamente. Yo creo que todo lo que pasó, todo cómo estalló el caso Sename, yo creo que fue un antecedente potente, y pienso que es terrible, pero que tengas que morir para poder vivir en otros, y en la forma en que mueres es terriblemente injusto. Tremendamente injusto. Fíjate que cuando lo estabas describiendo, yo me imaginaba que esto podía ser una serie de televisión perfectamente, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna razón por la cual hayas decidido que sea la jueza la que es la protagonista de la historia? Sí, es la jueza porque necesitaba contarlo desde una pieza del sistema, de cómo, qué ocurre a una pieza del sistema, más que a la víctima, porque para mí como escritora era muy difícil entrar en ese mundito. Para mí, además que no quería apropiarme de esa historia, como robarla, ¿no? Entonces sentí que me tenía que instalar como narradora desde el punto de vista de ella, como parte, como un engranaje de la mecánica completa del sistema, porque finalmente ella es parte del sistema, y está, digamos, está con las manos atadas, no puede hacer más.
por muy buenas intenciones que tenga, pero el sistema la lleva a una mecanización de los casos y llegan los niños dañados a la ¿cómo se llama? A los CREAD, a los hogares del Sename, pero son parte de una cadena en la que estamos involucrados todos nosotros. Entonces yo necesitaba que a través de los ojos de ella nosotros también pudiéramos ver esto. Claro. Esa fue mi motivación para que fuera en el ella. Fondo, estamos mostrando que hay un sistema que está Claro, mal, no claro. un caso aislado. No un terrible caso, terrible que tenemos que llorar y todo, Ah. porque lloramos y se nos acaba el llanto y pensamos inmediatamente en otra cosa. Absolutamente. En YouTube, Alejandra Molina dice: tengo amigos y conocidos que han trabajado en centros del Sename. La vivencia de jóvenes, niños, la vulneración que viven, está arraigado el maltrato y el narcotráfico está muy metido en esos centros. Maritza Andrade dice que, bueno, el libro, el ex Sename se había olvidado y no ha cambiado. En Facebook, Grise Sanfa dice: lamentablemente este sistema está copiado de los Estados Unidos y ya se sabe que no da resultado. Genoveva Bustamante dice: interesante es saber, ¿habrán mejorado algunas cosas? Alanis, escritora, nos dice: cariños a Larisa Contreras. En Instagram, Romy Galpón Verde dice: grande Lari, te manda un corazoncito. Qué amorosa. Debo Marina dice: ¿dónde se plasma la opinión de los niños y niñas? Eso. Realmente, ¿Dónde? qué buena pregunta. Mm. Fíjate que lo que voy a contar, que en Ñuñoa tenemos un director con el que tenemos un conflicto y él como que dentro de todas las cosas decía: y esta gente está tan ideologizada que se enojaron con nosotros porque no les dejamos hacer un plebiscito. Querían hacer un plebiscito porque en Ñuñoa hicimos un plebiscito entre niños y niñas. ¿Cuándo fue el plebiscito del 4 de septiembre? ¿Ya? Voy a decir algo muy terrible, ganó el rechazo también. Ah. No, pero así como que lo contaba un director como si hubiese sido una cosa horrible. Como que, pero sí, si queremos escuchar a los niños y a las niñas, Sí. también tienen derechos, Sí. o sea, son sujetos de derecho, tienen Sí, voz. Ahí, sí. mira, estamos viendo un montón de carteles de gente que está Yo justamente espero, diciendo mira, lo yo mismo. estoy súper, luego del 4 de septiembre yo me escindí mentalmente. Me cuesta mucho meterme en los temas estos de las propuestas del nuevo mecanismo. terrible. Me cuesta mucho, mucho, mucho. Siento que está absolutamente despegado de cualquier realidad y finalmente van a terminar haciendo la Constitución los mismos que no queríamos que la hicieran. Increíble. Entonces es increíble. Yo ruego que existan instancias en donde puedan darle voz y voto a niños, niñas y adolescentes, preguntarles que tengan algún tipo de herramienta para que veamos esta realidad y veamos las necesidades que ellos tienen reales. Es fundamental escribirla con niños, niñas. No son personas en transición a la adultez, son sujetos de derecho, como decías tú. Totalmente de acuerdo y ojalá que eso quede plasmado también en este proyecto. Por último, algunas cosas positivas que tenga. Me cuesta mucho creerlo que lo va a tener, digamos, igual que a ti y a nuestro público también. Hoy día hemos conversado mucho sobre eso porque se eligieron los primeros 12 que fueron elegidos por los diputados. Tenemos ganadores, ganadores y ganadoras, justamente. Las entradas para Polución, las voy a decir al tiro porque además es hoy día la función. Jorge RT 1991, yo quiero las entradas para ir con mi hijo al teatro a ver Polución. Genial. Genial, así que vayan a verla, van a ir juntos, Jorge, con tu hijo a ver la obra Polución. Y para el libro de Larisa Contreras, Efectos Secundarios, Omar Chelet González. Dice, porque les dijimos que hicieran un comentario sobre una campaña que tenemos nosotros que es Con Nuestra Plata No, Ya. que es para que no le hagan un salvataje a las ISAPRES. Sí, por favor. Y él dice, con nuestra plata no, las ISAPRES se mostraron como empresas que lucraron de forma millonaria con la salud de la gente de Chile, con un lobby impresionante y desprecio por el bienestar de la gente. Que mueran en la suya,
privados y corruptos, dice Omar. Un abrazo, Omar, muchas gracias por eso, y te llevas entonces el libro para que puedas leerlo y disfrutarlo. Felicitaciones. En esta... Cariños, Omar. Disfrutarlo, comillas, Sí. porque debe ser bien perturbador en algunas ocasiones, pero también es una novela, por lo Sí, tanto me imagino sí. que debe No, tener pero un que además ritmo... está mirado desde el punto de vista de la locura, y no es un libro que dramatiza sobre Claro. esto, sino que, porque ya es dramático todo, ¿para qué voy a dramatizar encima? Está mirado desde el punto de vista de la locura, y me han dicho que muchas veces saca varias risas. No me cabe ninguna duda, fíjate, me dieron muchas ganas de leerlo, y por eso yo te decía que me imagino una serie, una película, algo también basado. De hecho, Nicolás Poblete, que escribe como la presentación, dice: Efectos secundarios es una novela agudamente política, donde la denuncia de un caso particular opera como la sinécdoque que retrata a una sociedad completa, una sociedad que es atravesada por distintas, difíciles preguntas que impiden precisar dónde está depositado el mal. Aquí hay un sinfín de deudas pendientes que la narración explora como una conciencia histórica de largo alcance, pues la contundente crítica a la fábula que designa nuestro país abarca no solo los tramos del último periodo que conocemos, sino que se remonta incluso a las legislaciones y estéticas de nuestra construcción como colonia. Que real eso. Sí. Efectos secundarios nos interpela con un ineludible golpe. ¿Es posible cambiar o por lo menos protegerse de un sino que parece trágico? La pobreza. Increíble, difícil. Bueno, ayer mostramos algunas cosas para empezar a salir de la pobreza, como terminar el cuarto medio, por ejemplo, que es una de las cosas que podría ser, digamos, pero sí. Y yo creo que no hay cosa que moleste más que ese típico como falsedad de la meritocracia. Y que algunos dicen, no, pero si yo era pobre, salí de la pobreza. Sí, claro, no quiero que me regalen nada. Nada, mi Exactamente. papá trabajó toda la vida, de 8 a 8. Claro. No. Lo terrible es que en el círculo de la pobreza es tan ineludible, ¿no? Es muy difícil que una persona que cae en los brazos del Estado pueda surgir. Hay mucha gente que lo ha hecho y muy bien, pero hay muchos que no van a hacerlo y que van a quedar en el lugar en donde partieron, están decretados para llegar a ese lugar, y muchas veces para la muerte. O sea, Claro. van derecho a ese lugar. Entonces, Terrible. no hay cómo. Yo a veces cuando me dicen ese tipo de cosas le digo, ¿y tú tenías una mamá que te quería? Ya con eso tienes un privilegio que otros Sí, no tienen. Sí, sí. O Tampoco una cariño. mamá, un papá, una abuela, alguien que ahí cumple ese rol, digamos, ¿no? Sí. Y eso ya te hace muy distinto de otras y otros. Claro. Larisa, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran hoy. No, un honor, chiquillos. Qué bueno estar acá y poder instalar el tema. Más que escribir el libro, yo quiero que hablemos de esto y que podamos instalarlo y que venga en este nuevo Chile que se supone que llega, que esperamos venga, que- que esté ahí. Claro, que esté ahí. Tal cual. Es escandaloso. Acerquemos esa realidad a nosotros, acerquémosla, y nosotros como país, como comunidad, como familia, cambiemos la forma, la mirada que tenemos de este país. A Omar, que ganó el libro, si se lo puedes firmar. Ah, sí, por supuesto. Así que se lo vamos a mandar firmadito.